Bienvenidos a este espacio donde amamos el mundo del entretenimiento turco, y en especial, el universo de nuestras queridas estrellas. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, uno que está lleno de misterio, romance y, bueno, mucho drama. Y es que vamos a hablar de un sueño que basándonos en el título, se intuye que es el mayor de todos para una de nuestras actrices favoritas. ¿Y quién es ella? Exacto. La maravillosa Demet Özdemir. ¿Y quién es el afortunado en este sueño? Prepárense. Porque se trata de Can Yaman. Así es, el título lo dice todo, el mayor sueño de Demet Özdemir, dar esto a Can Yaman. ¿Lo logrará? Vamos a sumergirnos en este tema, a analizarlo en profundidad, a especular, a soñar, todo. Y les prometo que esta vez nos adentraremos aún más en las profundidades de este misterio. Pero antes de que comencemos a desentrañar este misterio, quiero aprovechar para darles un mega abrazo y agradecerles por estar aquí. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Aquí encontrarás contenido fresco y entretenido sobre tus actores y series turcas favoritas. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que no te arrepentirás. Recuerden que su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido que les guste. Así que muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Bueno, ahora sí vamos al meollo del asunto. ¿Qué podría ser esto que Demet Özdemir desearía darle a Can Yaman? Obviamente, como buenos fans de las novelas turcas, nuestra mente vuela a las interpretaciones, a los roles, a los proyectos laborales. ¿Pero qué exactamente? Ya hemos explorado algunas posibilidades, pero ahora, vamos a analizarlas con más detalle y a agregar algunas ideas nuevas. Prepárense para un viaje profundo en el universo de Can. Empecemos por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Han protagonizado exitosas series que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones y generando legiones de fans. Ambos tienen talento, carisma y una química, que, bueno, ha dado mucho de qué hablar. Esa química, esa conexión que se sentía en la pantalla, es innegable. Pero, ¿cómo definirla? ¿Es solo trabajo, o hay algo más? Recordemos que la pregunta crucial es, ¿qué anhela Demet darle a Can? Podemos descartar fácilmente regalos materiales, coches lujosos o mansiones impresionantes. No, esto tiene que ser algo más profundo, algo que vaya más allá de lo superficial. Algo que resuene en el alma, en el corazón. Una primera posibilidad, la más evidente, es un *** proyecto de trabajo en conjunto ***. ¿Imaginan? Demet Özdemir y Can Yaman juntos en una nueva serie o película. El sueño de muchos fans hecho realidad. La química que mostraron en sus trabajos anteriores, especialmente en Erkenci, fue innegable. La complicidad, la conexión, la magia que surgía entre ellos era evidente. La sola idea de volver a verlos interactuar en pantalla, con guiones emocionantes y personajes complejos, podría ser esto que Demet más anhela darle a Can. Pero, ¿qué tipo de proyecto sería el ideal? ¿Una secuela de Erkenci? Aunque muchos fans lo desearían, creo que sería más interesante verlos en algo completamente nuevo. Un proyecto que les permita mostrar su versatilidad como actores. Imaginemos, un drama romántico pero con giros inesperados, donde los personajes se enfrentan a desafíos emocionales y deben superar obstáculos para estar juntos. O una comedia ligera con un humor inteligente y situaciones divertidas, donde la química entre ellos sea el ingrediente principal. Incluso, ¿por qué no? Un thriller con misterio, suspense y mucha acción. La combinación de sus talentos, la popularidad que ambos actores tienen a nivel mundial, y la expectación que generarían, asegurarían el éxito del proyecto. Sería un evento televisivo o cinematográfico. Un evento que marcaría un antes y un después en sus carreras. Sin duda, una colaboración así impulsaría sus carreras a nuevos niveles y los consolidaría aún más como íconos de la televisión turca. Pero, ¿qué elementos serían cruciales para el éxito de este hipotético proyecto? En primer lugar, un guión sólido con personajes bien desarrollados y una historia cautivadora. La trama debe ser original, con giros inesperados y diálogos inteligentes. En segundo lugar, una dirección experta, capaz de guiar a los actores y de sacar el máximo partido a su química.
El director debe entender la dinámica entre Demet y Khan, y saber cómo potenciarla en pantalla. En tercer lugar, una buena producción, con un presupuesto adecuado y los recursos necesarios para crear un ambiente visualmente atractivo. La calidad de la imagen, la música, el vestuario, todo debe estar cuidado al detalle. Pero, ¿será solo eso? ¿Es posible que esto tenga un significado más profundo? Podría ser algo más allá de él. O profesional. Consideremos otra opción, una oportunidad para el reencuentro y la amistad ***. Sabemos que en el pasado hubo ciertos rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Demet y Khan. Rumores que por diferentes razones no prosperaron. Quizás esto no se refiera directamente a un proyecto profesional, sino a la posibilidad de reconstruir, o al menos sanar, cualquier distancia que haya podido surgir entre ellos. En el mundo del espectáculo es común que las relaciones, tanto personales como profesionales, se vean afectadas por la presión, las expectativas y, a veces, por la falta de comunicación. Darle a Khan la oportunidad de un reencuentro, una conversación sincera, o incluso una simple amistad, podría ser esto que Demet anhela. Un gesto de madurez, de cariño y de respeto mutuo. Un paso hacia la paz y la armonía en sus vidas. Imaginemos la situación, después de años de distancia, Demet y Khan se reencuentran. Puede ser en un evento, en una fiesta, o incluso en una llamada telefónica. Hablan, se sinceran, se perdonan, y deciden dejar atrás el pasado. Deciden construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. Una amistad que, aunque no sea tan intensa como la que tuvieron en el pasado, sea sólida y duradera. Este reencuentro podría ser el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Una etapa donde la paz y la tranquilidad primen sobre el drama y la controversia. Una etapa donde puedan apoyarse mutuamente, tanto en lo personal como en lo profesional. Una amistad que beneficie a ambos, y que les permita crecer y evolucionar como personas y como artistas. Pero, ¿cómo se podría dar este reencuentro? ¿Qué pasos podrían tomar Demet y Khan para lograrlo? En primer lugar, deben estar dispuestos a dejar atrás el pasado. Deben olvidar los rumores, las especulaciones y las malas interpretaciones. Deben estar abiertos a la comunicación y a la sinceridad. En segundo lugar, deben ser respetuosos con el otro. Deben entender que cada uno tiene su propia vida, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Deben evitar juicios y críticas. En tercer lugar, deben estar dispuestos a perdonar. El perdón es clave para sanar las heridas del pasado y para construir una relación sana y duradera. Y ahora hablemos de otra posibilidad que podría ser esto que Demet anhela darle a Khan, ***, una oportunidad para el crecimiento personal y la felicidad ***. En los últimos años, Khan Yaman ha tomado decisiones importantes en su carrera, algunas de ellas polémicas. Ha buscado oportunidades fuera de Turquía, explorando mercados internacionales. Ha enfrentado críticas, desafíos y ha tenido que lidiar con la constante presión mediática. Y no nos olvidemos de los obstáculos que ha tenido que superar en su vida personal. Quizás Demet, como colega y amiga, desearía darle a Khan la oportunidad de encontrar la estabilidad, la confianza y el éxito que se merece. Tal vez esto represente el deseo de que Khan encuentre la serenidad, la autenticidad y la satisfacción en su carrera, sin importar las circunstancias. Un apoyo o un gesto de aliento, la simple certeza de que cuenta con alguien que valora su talento y su esfuerzo. Imaginemos que Demet, al ver a Khan, siente la necesidad de transmitirle su apoyo y su admiración. Le dice: Khan, eres un gran actor. Tienes un talento increíble y una energía que nadie puede negar. No te dejes influenciar por las críticas, por las presiones. Sigue tu camino, sigue tus sueños. Confía en ti mismo. Y recuerda que siempre tendrás mi apoyo. Este gesto de Demet podría ser muy importante para Khan. Podría ayudarlo a recuperar la confianza en sí mismo, a sentirse más seguro y a seguir adelante con su carrera. Podría motivarlo a tomar decisiones más auténticas, a ser fiel a sus valores y a buscar la felicidad en su vida. ¿Y cómo podría Demet dar este apoyo a Khan? De muchas maneras. Podría enviarle mensajes de aliento, podría defenderlo públicamente, podría apoyarlo en sus proyectos. Podría simplemente estar ahí para él, para escuchar sus problemas y para ofrecerle su amistad.
La amistad y el apoyo mutuo son fundamentales en la vida. Especialmente en el mundo del espectáculo, donde la presión y la competencia son muy fuertes. El apoyo de una amiga como Demet podría ser invaluable para Khan. Podría ser el empujón que necesita para alcanzar sus metas y para ser feliz. Pero, ¿qué hay de la posibilidad de que esto sea algo más personal, más íntimo? ¿Podría ser el deseo de que Khan encuentre el amor, la felicidad y la compañía que merece? El rumor de que Demet, en un pasado, estuvo enamorada de Khan es fuerte en el mundo de los fans de novelas turcas. Si este fuera el caso, darle a Khan algo podría significar desearle lo mejor en el plano sentimental. Imaginen que esto representara la esperanza de que Khan encontrara a la persona ideal, alguien que lo ame, lo respete, lo apoye y lo haga feliz. Demet, tal vez, desearía que Khan experimentara el amor verdadero, la felicidad y la estabilidad emocional que todos anhelamos. Este deseo podría manifestarse de diferentes maneras. Demet podría simplemente desearle a Khan que encuentre el amor en su vida. Podría rezar por él, podría enviar buenas energías. Podría incluso hablar positivamente de él con sus amigos y conocidos, para que encuentren a alguien especial. O quizás Demet, al darse cuenta de que no puede ser la persona que acompañe a Khan en su vida, desea que otra persona ocupe ese lugar. Desea que encuentre a alguien que lo ame y lo haga feliz. La madurez emocional de Demet podría ser admirable. Querer la felicidad de Khan, aunque no sea con ella, demostraría un profundo afecto y un gran respeto. Ahora bien, ¿qué dice la realidad? ¿Qué evidencia tenemos para respaldar estas teorías? Ya hemos mencionado algunos indicios, pero profundicemos un poco más. Bueno, como buenos observadores, hemos notado que Demet y Khan han mantenido una relación cordial en redes sociales, aunque distante. Se siguen en Instagram y en alguna ocasión, han comentado publicaciones el uno del otro. Esto, aunque no es una confirmación de nada, sugiere que no existe enemistad ni resentimiento entre ellos. Es una señal de respeto mutuo. Además, ambos han expresado en entrevistas de manera implícita su respeto y admiración mutua. Han hablado positivamente de sus experiencias laborales en conjunto, destacando la química y el profesionalismo del otro. Si bien no han hablado abiertamente sobre la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, tampoco la han descartado por completo. Han dejado abierta la puerta a futuras colaboraciones. Pero, ¿qué más podemos analizar? Revisemos las entrevistas, las publicaciones en redes sociales, los gestos, las miradas, todo puede ser una pista. En primer lugar, analicemos las entrevistas. ¿Qué han dicho Demet y Khan sobre su relación? Han evitado hablar abiertamente sobre el tema, pero han dejado entrever su respeto y su admiración. Han destacado la buena química que tenían en la pantalla, y han expresado su gratitud por la experiencia de trabajar juntos. Han evitado entrar en detalles sobre su vida personal, pero han dejado claro que no hay rencores ni malos sentimientos. En segundo lugar, analicemos las publicaciones en redes sociales. ¿Qué tipo de contenido comparten? ¿Se mencionan mutuamente? ¿Se dan me gusta a sus publicaciones? ¿Comentan sus fotos? La frecuencia de estas interacciones es baja, pero existe. No hay una interacción constante, pero tampoco hay un silencio total. Podríamos decir que es una relación discreta, pero amistosa. En tercer lugar, analicemos los gestos y las miradas. ¿Cómo se comportan cuando se encuentran? ¿Se saludan con afecto? ¿Se miran a los ojos? Los encuentros públicos entre Demet y Khan son escasos, pero cuando ocurren, muestran cordialidad y respeto. No hay señales de incomodidad ni de evitación. Se saludan, se sonríen y se muestran amables. En cuarto lugar, analicemos el lenguaje corporal. ¿Cómo se comportan en las fotos? ¿Hay contacto físico? ¿Hay sonrisas? En las fotos que se han tomado juntos, se muestran cercanos y amistosos. Se abrazan, sonríen y se muestran cómodos el uno con el otro. No hay señales de tensión ni de incomodidad. Todos estos elementos analizados en conjunto sugieren que la relación entre Demet y Khan es cordial, respetuosa y amistosa. No hay evidencia de enemistad ni de resentimiento. Hay respeto mutuo y una cierta distancia. Una distancia que podría ser consecuencia de sus apretadas agendas o de sus vidas privadas. Pero, ¿logrará Demet dar esto a Khan Yaman? La respuesta, queridos amigos, es incierta.
El futuro es impredecible y las decisiones de cada persona dependen de múltiples factores. No podemos saber con certeza qué es exactamente esto, ni si Demet tiene la intención de dárselo a Khan. La vida es un camino lleno de sorpresas. Un camino donde las relaciones cambian, evolucionan y se transforman. Las personas maduran, aprenden y cambian sus prioridades. Lo que hoy parece imposible, mañana podría ser una realidad. Lo que sí sabemos es que el deseo de Demet es claro, lograr su mayor sueño. Esto podría ser el anhelo de colaborar en un nuevo proyecto, de mantener una relación cordial, de ver a Khan feliz y exitoso. O tal vez, una mezcla de todas estas cosas. O incluso algo completamente distinto, que aún no podemos imaginar. En última instancia, lo que importa es la conexión que existe entre ellos, la huella que han dejado en la televisión turca, y el cariño que los fans les profesamos. Esperamos que independientemente de lo que ocurra en el futuro, Demet y Khan encuentren la felicidad y el éxito que merecen. Esperamos que ambos puedan seguir disfrutando de sus carreras, de sus logros y de sus vidas privadas. Esperamos que su amistad, si existe, siga creciendo y fortaleciéndose. Y ahora, volviendo a la pregunta principal, ¿lo logrará Demet? La respuesta es: el tiempo lo dirá. Tendremos que estar atentos a sus proyectos, a sus declaraciones, a sus interacciones en redes sociales. Y sobre todo, tendremos que seguir soñando y esperando lo mejor para ellos. Debemos recordar que la vida de las celebridades es pública, pero también tiene una parte privada. No podemos conocer todos los detalles ni entender todas las motivaciones. Solo podemos especular, analizar y soñar. Es importante recordar que el verdadero, esto puede ser algo que solo ellos saben. Un deseo, una esperanza, un anhelo que comparten en silencio. Un secreto que tal vez nunca revelen. El mundo del entretenimiento turco es apasionante. Nos ofrece historias emocionantes, personajes inolvidables y actores talentosos. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las figuras más importantes de este mundo. Han conquistado nuestros corazones con sus interpretaciones, con su carisma y con su química. El futuro de Demet y Can es incierto. Pero lo que sí es seguro es que seguirán trabajando, seguirán creando y seguirán inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su legado en la televisión turca es innegable. Su talento y su profesionalismo son admirables. Y ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Qué les gustaría que fuera? ¿Qué esperan del futuro de Demet y Can? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, sus ideas, sus sueños. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estén atentos a mis próximos análisis, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento turco. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y gracias por ser parte de esta comunidad maravillosa. Hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita. Los quiero mucho. Y recuerden, la magia del entretenimiento turco siempre está presente. Hasta la próxima.